Carlos Raimundi es diputado de Frente para la Victoria de Nuevo Encuentro. Buenas noches, Raimundi. ¿Tu postura respecto a lo de Fight y lo de Lorenzetti? Bueno, lo de Lorenzetti, escuchándolo hablar contra la concentración y ver que puede ser de por vida presidente de uno de los 3 poderes del Estado con 3 votos. Bueno, de por vida no. Sí, bueno, pero tiene la posibilidad, ¿cómo no? En algún momento con el próximo gobierno van a designar nuevos ministros. No, bueno, sí, pero la posibilidad la tiene. De hecho, a lo que me refiero es que los jueces están de por vida. Y por lo tanto, no, están hasta los 75. Si tuviera... Y no, lamentablemente no. Eso ya entramos en el tema Fight. Ahí no es un tema, Rolando, no es un tema gobierno-oposición, es un tema constitucional, es un tema de que hay un artículo... Ojalá fuera un tema constitucional, yo creo que no va a serlo en este año. Bueno, pero debería, porque la verdad que la Constitución establece, por un lado, la inamovilidad. ¿Para qué? Para que los jueces no estén sujetos a los cambios de la política, digamos. Pero al mismo tiempo, cumplida una determinada edad, no le está diciendo que se tiene que ir. Está diciendo que tiene que someterse a un examen como cualquiera de nosotros. Digo, yo soy docente en la facultad y cada tanta cantidad de años tengo que renovar, tengo que rehabilitar esa condición. ¿Cómo se sabe si Fight está leyendo los fallos? Y es muy difícil. Y si lo firma saberlo en condiciones lucides, ¿no puede haber alguien que lo impugne esto? Bueno, yo el día 1 de diciembre tiene entrada en la Comisión de Juicio Político una nota donde yo, pero con todo respeto además, porque yo inclusive doy en la facultad la materia que históricamente se estudió con los manuales de Fight, él contribuyó a mi propia formación, yo creo en la sabiduría que dan los años y todo, pero también creo que hay un posible deterioro que puede darse o no, yo no lo estoy presuponiendo, no lo estoy prejuzgando, lo que estoy diciendo es que para evitar... Es que es al revés. Pero con 96 años, él debería demostrar que está en sus cabales, ¿no? Digo, bueno, 96 años es mucho, es un expediente complejo. Eso es todo lo que estamos pidiendo. Lo que estamos pidiendo son algunas medidas preliminares. Yo no estoy planteando el juicio político así, como primera medida. Estoy preguntando si hay condiciones, y para saber si las hay o no las hay, lo que hay que hacer son los exámenes psicofísicos que cualquier actividad demanda, ¿no? ¿Y vos qué pensás del acta, del hecho de que el acta de reelección de Lorenzetti da por sentado que Fight está ahí? ¿Está bien, está mal, es ilegal, no? Yo creo que así como al principio, en el año 2003, cuando esta Corte, 2003-2004, cuando fue integrada esta nueva Corte con 7 miembros, hoy le faltan 3 miembros por el fallecimiento de la doctora Argibay, por el fallecimiento del doctor Petraki. Pero después quedó finalmente que iba a ser de 5. Está bien, pero quiero decir, esa corte tuvo mucho prestigio en un momento. También porque venía a reemplazar una corte que estaba completamente desprestigiada, que era la corte menemista, ¿no? Y creo que hoy la corte está cayendo en un cono de profundo desprestigio. Lamentablemente ahí hay un problema. Esta acta, digamos, reafirma esta cuestión. Yo, si vos me permitís un matiz, no quiero cambiar de tema, pero lo que sí, yo estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que vos dijiste. Lo único que no haría es decir que un sindicato puede ser sinónimo de cualquier cosa, porque eso me parece que estamos acostumbrados a que suceda. Pero no debería ser. Digo, bueno, así lamento, como no debe ser en la corte, burocracia sindical ha hecho tropelías en la Argentina, religiéndose eternamente. Ahí está el ejemplo de Pedraza, que se religió automáticamente, hasta que derivó, hasta que se mostró lo canalla que era y está preso. Y que por suerte está preso. Lo que te quiero decir es no decir como que en un sindicato se puede hacer cualquier cosa, porque total los laburantes... Pero ¿qué sucede? No, eso es. Yo lo que constato es que en la realidad ha sucedido históricamente en montones de sindicatos. En algún lugar. Y ahora en algunos no, en muchos. Pero por eso, y ahora... Que vos quieras quedar bien con los sindicatos es otra cosa. No es que quiero quedar bien, no quiero aparecer que un juez es una persona jerarquizada y de prestigio y un laburante se puede hacer con un laburante. Es un sindicato alguien que se sienta en un sindicato y se abusa de la cosa. Bueno, pero lo del acta es un papelón, lo del acta es un desastre. Vamos a volver un poco a Lorenzetti. Es tiempo de terminar con la impunidad en cada uno de estos casos, terminar con esos procesos que no tienen resultados, terminar con las investigaciones oscuras que se traban y que no se sabe muy bien a dónde terminan.
Eso es terminar con la impunidad. Pablo Tonelli es diputado nacional por el PRO, es abogado constitucionalista. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Usted está de acuerdo con la continuidad de Fight? Yo con lo que no estoy de acuerdo es con la promoción del juicio político de Fight. En todo caso, su continuidad o no la tiene que resolver él, según cómo se sienta y según si está en condiciones o no. El juicio político me parece que es un episodio más de una embestida del gobierno contra la Corte y por lo tanto no estoy de acuerdo, y mucho menos por una razón de salud, que no es una causal que esté prevista en la Constitución para dar lugar al juicio político. Las causas que la Constitución prevé para la promoción del juicio político son o el mal desempeño o la comisión de un delito. Pero ¿y cómo se sabe si está en condiciones de...? Porque él ha decidido quedarse en la Corte. Sí, con si una acordada donde los dos miembros más antiguos se prolongaron en la Corte. Él está en condiciones de hacerlo. ¿Cómo se sabe que es el que firma? Si sus colegas del tribunal no advierten que no esté en condiciones y no lo señalan o le advierten ¿Pero no es un poco endogámico esto? Y sí, pero es así. No, porque si seguimos el criterio de Raimundi de hacer exámenes psicofísicos, entonces hagámoslo a todos los funcionarios del Ejecutivo, a todos los legisladores, y estoy seguro que más de uno no lo va a pasar ese examen seguro. No, pero hay dos cosas que son muy importantes porque son centrales. Primero, no hay un solo pedido de juicio político. Estamos planteando un eje que no existe. No, hoy estamos dando por sentado hoy se pidió el juicio político. ¿A dónde? Lo pidió la diputada Bianchi en la comisión de juicio político. No, en absoluto, no lo pidió la diputada. ¿Pero dónde está la presentación? La diputada Bianchi lo que dijo es lo mismo que estoy diciendo yo, que hay que ver si hay condiciones de idoneidad. Primera cuestión. Y segundo, no es el criterio de Raimundi, es lo que dice el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, que cumplidos 75 años, para revalidar el título hay que hacerlo cada 5 años. Una cosa es darle un nuevo acuerdo y otra cosa es someterlo a un examen psicofísico. Eso no existe en la Constitución. Eso lo dijiste vos. Bien, pero existe en el sentido común, es un señor de 97 años. Entonces hagamos el examen psicofísico a todo el mundo. No, en este caso es una persona que él mismo eligió quedarse. Por eso digo, pero vamos a seguir sumando gente. Y sus colegas lo acompañan, quiere decir que está en condiciones de desempeñar el cargo. Alicia Siciliani, diputada nacional por el Partido Socialista, ¿tu opinión sobre esto? Mi opinión es que hay que respetar la Constitución a rajatabla, no podemos tener una corte Fay no lo hizo. Prestigiosa. La Constitución dice 75 años. No, Fay no lo hizo. Pero tiene una explicación. Es opinable. No es opinable. Lo hicieron. Hay una sentencia judicial. Exacto. Hay una sentencia judicial. Hecha por ellos, que firmaron ellos. No, la firmaron con jueces. Pero es opinable. La Constitución no es opinable. Pero una vez que la Corte resuelve un tema, ya deja de ser opinable. Está resuelto por la Corte. Sí mismos. Digo, tremendo. Fay fue designado en la Corte antes de que existiera el límite de los 75 años. Por lo tanto, sobre la base de eso... Pero justamente el error está en que él, si hubiera ido cuando se tuvo que ir, no hubiera puesto a la Corte en esta situación. No se sabe quién... ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no da la cara y dice, sí, aquí estoy, no me pasa nada? Claro, es un tema de él, es un tema personal de él. Tampoco me parece que cada vez que al gobierno le cae mal Fight, o cada vez que el gobierno quiere llenar una vacante más en la Corte, Fight o cualquier jueza que sabía dar explicaciones y decir acá estoy bien, estoy sano. No. Sí. Repito, para nosotros la independencia de los poderes es la base de la democracia y nosotros como partido de la oposición rescatamos de este gobierno, de estos 10 años de gobierno kirchnerista, esta renovación de la Corte prestigiosa y creemos que, y lo dijimos en el Senado de la Nación, que este año electoral y este fin del gobierno no justifica cambiar los miembros de la Corte. Esperamos el año próximo con los nuevos gobiernos, con las nuevas mayorías populares, de la gente que va a votar y vamos a dar el debate en el Senado de la Nación para renovar la Corte Suprema de Justicia. Eduardo Barcesata, abogado constitucionalista, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Tu opinión? Bueno, yo comenzaría por manifestar en lo personal que tengo un largo trato con el doctor Fight, 44 años de trato. ¿Una vida? Una vida, precisamente. Reconozco que se ha deteriorado esa relación en los últimos tiempos y a propósito de los fallos o el voto que ha emitido el doctor Fight en tema de crímenes de lesa humanidad, que es el único que ha votado contra el criterio mayoritario de la Corte, ¿no? Pero esto es problema de disidencia, además
esos 40 y pico de años han sido de confrontación permanente, pero con respeto intelectual, ¿no? Esto creo que juega de los dos lados. Lo que sí debo decir que he criticado, y muy fuerte, la decisión que él tuvo de impugnar la reforma constitucional en el artículo 99, inciso cuarto, cuando fija un límite de edad y la posibilidad de un nuevo acuerdo renovable, la cantidad de veces que sea, por 5 años, una vez trasvasado el límite de los 75 años. Que es como nos pasa a nosotros en otras actividades. En la actividad académica también tenemos un límite, después podemos pasar a ser emérito, profesores consultos o eméritos, y se renueva siempre la evaluación de lo que uno ha hecho y la tarea que ha cumplido, y uno llega a la cátedra por concurso, y si estuviera en la edad tendría que renovar cada 7 años ese nombramiento. De manera que esto es lo normal y nadie se siente ofendido por tener que concursar o revalidar o un nuevo nombramiento. ¿Pero qué debería hacer Fait ahora? ¿Debería dar la cara? Decía, no sé. Yo creo que Fait debería dar un paso al costado ahora por un proceso en el cual tendría que vencer un cierto narcisismo intelectual de considerarse por sobre la Constitución, cosa que él obtiene un fallo que es único en los anales de la historia argentina, en que se declare inconstitucional un tramo de la Constitución. Esto es un absurdo. Hay un análisis muy brillante del doctor Antonio Mario Hernández, que se llama precisamente el caso Fait, y donde desmenuza todo este entuerto que a veces por complicidad de la familia judicial lleva a niveles como esto, ¿no? Ahora estamos en la cuestión Fait. Ahora vamos al tema. Lorenzetti. Bueno, ¿hizo bien Lorenzetti en adelantar su reelección o ahora se ve que si el deterioro de salud de Fait era acelerado, él tenía algún interés en que los nuevos miembros no lo reeligieran? Yo no sé cuál es el poder real de un presidente de la Corte. Bueno, vamos a aclarar lo siguiente. Hay dos declaraciones de Lorenzetti. Una la hemos escuchado ahora, pero hay una manifestación previa con la que estoy en total desacuerdo. La primera es la que dice: los jueces no gobiernan. Señor, el Poder Judicial es uno de los 3 poderes que conforman el gobierno federal y por supuesto que gobiernan en el marco de sus potestades constitucionales. Decir que no gobierna es como poner distancia, como decir a mí no me vengan con las cosas que hace este gobierno. Y eso ya es incorrecto absolutamente, porque, vuelvo a decir, es como desgajar un tramo de la Constitución. La segunda afirmación errónea es sostener nosotros le ponemos límites a los otros poderes. No, lo que dice la Constitución es que examinan la validez de los actos jurídicos de particulares, de empresas y de autoridades, incluyendo las del propio... Pero eso es general. No vamos a un debate muy jurídico. Vamos a lo general del acta. No, pero vamos al tema. Entre ellas está el control de legalidad de las sentencias judiciales, de los tribunales inferiores, doctrina de arbitrariedad de sentencias. De manera que ese es el cuadro real. Yo no sé por qué el presidente de la Corte Suprema no puede decirlo como es. Ahora, vamos al tema concreto de hoy. El tema concreto de hoy es esta rareza de una acordada que se anticipa 9 meses o 8 meses a la fecha normal que debe tener, y donde se asientan una serie de manifestaciones que parecen estar en duda en función de que no habría asistido el doctor Fait, porque hace tiempo... ¿Está comprobado que no asistió? Bueno, eso es parte de lo que tiene que ser verificado, es parte de lo que tiene que ser verificado, pero la firma de él ya además denota una fatiga o... Eso puede ser opinable también. Bueno, sí, pero normalmente... Puede tener que le tiemble la mano, pero no la cabeza. Mire, la expresión grafológica habitual, como se define la firma, tiene sus exigencias y sus características. Tonelli, ¿usted qué piensa? Déjeme terminar, pero ya, Tonelli habló ya demasiado. Después se la agarra con él. Le digo amistosamente. Pero lo que sí digo es que lo más raro de todo esto, y que es lo que debe investigarse, es efectivamente si hay un encubrimiento de la situación de ineptitud psicofísica actual del doctor Carlos Fait, porque nadie va a decir jamás que Fait... Encubrimiento, la palabra suena fuerte. ¿Cree que hay un encubrimiento? No, yo quiero referirme al tema del acta, porque me parece que con el acta se ha hecho una verdadera bola de nieve donde no la hay. Lo importante es que Fait haya firmado el acta. Si la firmó en la Corte o en la Casa, no me parece relevante. Yo le doy... Pero se relatan diálogos en el acta. Pero permítame una propuestas cosa. Permítame una cosa. Es absolutamente habitual que los presidentes, el actual presidente y todos los anteriores, firmen decretos en Olivos y no en la Casa Rosada.
Y los decretos todos están datados y fechados en Buenos Aires, no en Olivos. Pero a nadie se le ocurre hacer un escándalo porque el presidente, en vez de firmar en la Casa Rosada, firma en Olivos. O si un día firmó en Calafate. No tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia es que el presidente haya firmado el decreto y sepa que lo está firmando. Por ende, si Fait el acta la firmó en la Corte, en su despacho, en el pasillo o en su casa, desde mi punto de vista no tiene la menor importancia. Lo que sí tiene importancia es que la firma sea de él y que él haya firmado a conciencia de lo que firmaba. Si es así, da exactamente igual donde él haya firmado, no tiene ninguna importancia. Alicia. Opino lo mismo que Tonelli, y además me llama la atención este ataque a Lorenzetti sobre que ha decidido seguir siendo presidente por un periodo de 3 años más. No es una decisión de Lorenzetti, es una decisión de todos los miembros de la Corte en una acordada que han tomado. ¿Y por qué hacerlo con tanta resolución? Bueno, ¿no será porque Fait está mal y se va a retirar? La verdad que esas suposiciones no la podemos hacer desde el Poder Legislativo. Es como si la Corte viniera a cuestionar las autoridades elegidas democráticamente por la Cámara de Diputados. Bueno, el Poder Legislativo, los diputados opositores hacen cuestionamientos y suposiciones sobre lo que hace el gobierno. Esto forma parte del juego democrático. ¿Me permite que agregue algo? La designación del presidente y la renovación del mandato del presidente forma parte de procedimientos internos de la Corte Suprema, que como poder independiente del Estado que es, tiene todo el derecho del mundo de hacerlo de acuerdo con los procedimientos que a ella le parecen adecuados. Con el mismo criterio, nosotros podríamos objetar, si fuéramos tan quisquillosos, que hoy la Comisión de Juicio Político removió a una presidenta a la que le quedaban muchos meses de mandato hasta el 10 de diciembre y designó a otra presidenta. Y podríamos hacer un escándalo diciendo que el kirchnerismo anticipó una renovación. No tiene nada de raro. Renunció a la presidenta actual. No es comparable la relevancia, ¿no? No es comparable a la relevancia, pero sí es comparable que se trata de procedimientos internos de un poder del Estado, respecto de los cuales ese poder del Estado es absolutamente autónomo y soberano, y nadie puede venir a decirle si el presidente de la Corte tiene que ser elegido o no su mandato en marzo, en diciembre o en noviembre. Ya se me arrebatan los muchachos. No, yo quiero decir que la validez de los actos jurídicos depende de 3 requisitos, se trate del acto de un particular o del acto de autoridad. Órgano competente, procedimiento adecuado y contenido querido por la Constitución Nacional. Aquí el procedimiento adecuado no está satisfecho y tampoco estaría parcialmente el de autoridad competente en la medida en que no ha participado. Doctor, usted me habla muy legal. ¿Es trucho o no es trucho el acta? Bueno, esto hay que determinarlo en un procedimiento verificatorio que puede tener su escenario en el Poder Judicial o en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación. Y yo creo que tiene que hacerse, porque pienso que para la ciudadanía es importante saber cómo funciona la Corte y si se cumplen los protocolos en aquello que es la cabeza del Poder Judicial de la Nación. Vamos a 2 temas de fondo. Primero, Poder Judicial independiente de manera absoluta. Millones de personas votaron un parlamento. Ese parlamento sancionó una ley. La presidenta, votada por millones, lo promulgó y un juez tuvo leyes fundamentales paralizadas durante años. Y el gobierno no dijo esta boca es mía. Es lo que hizo el Poder Judicial, aunque no nos conviniera y aunque nos pareciera desastroso. Los 6 proyectos de reforma judicial que votamos durante el año 2013, prácticamente en su totalidad, fueron desechados por la propia Corte Suprema y el gobierno no dijo una sola palabra. Es decir, independencia absoluta. Pero hay una cosa gravísima, que es, no decimos nada y apoyamos la reelección, como hacen los diputados de la oposición, la reelección del presidente de la Corte 9 meses antes u 8 meses antes de que caducara su mandato. Ahora, cuando el Poder Ejecutivo Nacional, que termina el 10 de diciembre, tiene mayoría en el Senado para poder, o cree que tiene que renovar o reemplazar a un miembro de la Corte, como el doctor Zaffaroni, que renunció por haber cumplido 75 años, la oposición dice que no tiene legitimidad para hacerlo. Es decir, lo grave, y yo lo traslado a otras épocas del país, es no permitir que un poder legítimo, legitimado por 4 años por el pueblo, no pueda gobernar hasta el último día. Es gravísimo
que la oposición diga que el gobierno no puede gobernar, no puede cumplir sus facultades hasta el último día. Nosotros no apoyamos la reelección de Lorenzetti, respetamos la independencia del Poder Judicial para que en el marco de sus atribuciones elijan. Ni apoyamos ni rechazamos. Y se comprometieron, pero sí se comprometieron por escrito a no reemplazar al miembro de la Corte vacante. Sí se comprometieron por escrito a no reemplazar que es una posibilidad legítima que tiene el gobierno para hacerlo hasta el último día de mandato. ¿Por qué no puede haber una negociación para destrabar esta negociación en el Parlamento? La forma de destrabar la negociación tendría que empezar porque el gobierno proponga a un candidato idóneo. Hasta ahora el gobierno... Pero hubo algunos que dijeron no queremos saber nada ni con Carlé ni con... aunque propongan a Gil Lavedra. Sí. Yo lo que digo es que nunca puede haber una negociación sobre la base de que el candidato que propone el gobierno es un candidato que no reúne los requisitos de idoneidad que están previstos. Por lo menos resulta irritativo para una parte de la oposición. Pero mire, le doy un ejemplo. En las leyes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa que estamos tratando ahora en el Congreso, el gobierno, con muy buen tino, ha puesto que uno de los requisitos para ser designado procurador general o defensor general es contar con 8 años de antigüedad en la matrícula con ejercicio comprobable mediante el ejercicio de la profesión de abogado o de la magistratura, requisito que no cumple Carles. Entonces, si eso es válido para el Procurador General o para el Defensor General, ¿por qué no buscaron un candidato como la gente que como mínimo cumpliera con el requisito de los 8 años de antigüedad en el ejercicio de la profesión? Si se fuera Fay, ¿no se abriría una posibilidad para que, al haber 2 vacantes, una sea del oficialismo y otra de la oposición?